Ok, continuamos con nuestro capítulo del el manejo de las vías respiratorias. Entonces, manejo de las vías respiratorias. La posición de recuperación se utiliza para ayudar a mantener una vista clara de las vías respiratorias en un paciente inconsciente que no está herido y que respira por sí solo con una frecuencia respiratoria normal y un adecuado volumen corriente, profundidad de la respiración. O sea, para este paciente dejarlo de esta manera es para que se recupere, valga la redundancia, ¿no? Realice los siguientes pasos para poner al paciente en posición de recuperación. Gira el paciente hacia un lado de manera que la cabeza y los hombros y el torso se muevan al mismo tiempo sin girar, y extienda el brazo inferior del paciente y coloque la mano superior debajo de su mejilla. Siempre, bueno, aquí lo ponen de esta manera, pero pues a nosotros nos dijeron que tenía que ser así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le pongo el brazo aquí y acá, pues, o sea, va a ser también incómodo. Pones este brazo para que apoye su cabeza y haya una buena posición de su cuello, ¿no? Una buena posición. Y esto, la otra vez también nos dijeron que podía hacer con la mano extendida y este brazo acá, así en esta posición, para que sea de recuperación. Pero bueno, la idea es que quede así en esta posición. En el caso de los pacientes que han reanudado la respiración espontánea después de ser reanimados, la posición de recuperación evitará la aspiración de vómito. Sin embargo, esta posición no es apropiada para pacientes con sospecha de lesión en la columna, cadera o pelvis, ni para pacientes inconscientes que requieren asistencia respiratoria. Reposiciona a estos pacientes para proporcionar una ventilación adecuada y un acceso a las vías respiratorias, manteniendo al mismo tiempo su estabilización espinal adecuada. Oxígeno suplementario. An EMT must be able to administer oxygen appropriately to a patient. Oxygen cylinders are usually green, white, or chrome. Make sure to confirm the presence of an O-ring. Then carefully attach the regulator and secure it tightly by hand. With the face of the gauges pointing away from people, open the cylinder. Open and close the valve quickly to blow out debris. Be sure to check the tank pressure. The pressure is measured in pounds per square inch, or PSI. It is important to read the pressure accurately to within 100 PSI. Attach the oxygen connective tubing to the flow meter and ensure that oxygen is flowing through the delivery device. When the reservoir bag is full, administer the oxygen to the patient at a rate of 10 to 15 liters per minute when using a non-rebreathing mask. La máscara de no retorno de oxígeno. Entre 10 y 15 litros por minuto. Dar siempre suplemento de oxígeno a los pacientes están hipóxicos, que no reciben suficiente oxígeno. Se suministra a los tejidos. Porque no recibe suficiente oxígeno, se suministra a los tejidos y células del cuerpo, algunos tejidos y órganos como del corazón. Otra vez, nuevamente, un paciente hipóxico es que no está paciente hipóxico. Un paciente hipóxico es aquel que no recibe suficiente oxígeno en su cuerpo. Esto puede afectar células y tejidos enteros. Recuerden que una cosa es hipoxia y otra cosa es hipoxemia. Ok, entonces la hipoxia es una condición médica que caracteriza por una disminución del suplemento de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Ok,
hipoxia e hipoxemia es la mala circulación sanguínea de los pulmones u oxígeno insuficiente para los pulmones. Entonces, hipoxemia es que no hay suficiente circulación de oxígeno en la sangre. No hay suficiente circulación de oxígeno en la sangre. La hipoxia es a los tejidos, ¿ok? La hipoxia es a los tejidos. Bajo nivel de oxígeno, el hipoxemia. Ok. A ver. Hipoxemia es baja concentración de oxígeno en la sangre. Síntomas: agitación, confusión mental, arritmias y cianosis central. Mientras que la hipoxia es la baja concentración de oxígeno en los tejidos. Síntomas: dolor de cabeza, náuseas, cianosis en las extremidades. Voy a guardar esta imagen. Está muy interesante esta imagen. Hay que tener imágenes así para poder a ver, ¿cómo así que está en H? No, yo no quiero todo, yo quiero solamente la imagen. A ver, abriremos lectura o español. ¿Qué tal? Bueno, va a bailar esta imagen para más tarde, pero sí, muy interesante. Ok, entonces, dar siempre a los pacientes que están hipóxicos, un paciente hipóxico es que no tiene suficiente oxígeno, que no reciben suficiente oxígeno, se suministra a los tejidos y células del cuerpo. Algunos tejidos y órganos como el corazón, el sistema nervioso central, pulmones, riñones e hígado necesitan un suministro constante de oxígeno para funcionar normalmente. Nunca retenga su oxígeno de cualquier paciente que pueda beneficiarse de ello, especialmente si debe ayudar con las ventilaciones. Al ventilar a cualquier paciente en paro cardíaco o respiratorio, utilice suplementos de alta concentración de oxígeno. Y bueno, entonces hecho suplementario de oxígeno y el equipo, a ver cómo dice acá. Dice Supplemental Oxygen Equipment, equipo suplemental de oxígeno. Además de saber cuánto y cómo administrar suplemento de oxígeno, debes entender cómo el oxígeno se almacena y los diversos peligros asociados a su uso. Cilindros de oxígeno. El oxígeno es el medicamento que se administra a los pacientes. Generalmente se suministra como gas comprimido, que es verde, sin costura, de acero o en aluminio, o en cilindros de aluminio. Algunos cilindros pueden ser plateados o cromados con una zona verde alrededor del vástago de la válvula en la parte superior. Los cilindros más recientes a menudo están hechos de aluminio ligero o acero hilado. Los más antiguos son los cilindros son mucho más pesados. Verifique que el cilindro esté etiquetado para fines médicos, para fines médicos. Busquen letras y números estampados en el metal del collar del cilindro. Los sellos del mes y año son particularmente importantes porque indican cuándo se probó el cilindro por última vez. Generalmente los cilindros de aluminio se prueban cada 5 años. Generalmente, esto sale en una pregunta. Generalmente los cilindros de aluminio se prueban cada 5 años. Los compuestos de cilindros se prueban cada 3 años. Los cilindros compuestos se prueban cada 3 años. Aquí, ok. Los cilindros se prueban cada 5 años. En aluminio se prueban cada 5 años. Venga a ver cómo dice acá. Los cilindros de aluminio son probados cada 5 años. Los composite cylinders are tested every 3 years. Ok. Los cilindros de oxígeno están disponibles en varios tamaños. Los dos tamaños que usarás con más frecuencia son el D o Jumbo D y el M o cilindros M. El cilindro D o Jumbo D se puede transportar desde la unidad
hasta el paciente. Esos son los pequeños. El tanque EPE permite que en la unidad como tanque suministro principal, o sea, en la ambulancia. Otros tamaños que controlar son A, E, G, H y K. Otro sistema de nombres para identificar el tamaño del oxígeno se han introducido el cilindro según esta conversión de nomenclatura. Los cilindros están etiquetados con M para médico seguido de un número. Ok, entonces el más común o el que se utiliza para los pacientes cuando vas al área es el D, y el M está en la, y el, bueno, aquí lo podemos ver que es el M, que es el grandote, y el D aquí no sé si alcanzan a, si se ve cuando están haciendo, aquí hay una D que será para ay caramba, para llevar al paciente en la mochila. Esos son los pequeñitos como los mostraba el video. El cilindro que se encuentra más comúnmente en la ambulancia son los tamaños D o Jumbo D. Los cilindros tamaños D o Jumbo D suelen ser sistemas de tanques portátiles, mientras que los de tamaño M, G, H, los tamaños A, K, se montan en el interior de la ambulancia. Prefiero colorear esto que lo de arriba. Está mejor descrito. Listo. Entonces, los D, el D o Jumbo, bueno, el D y el Jumbo D, creo que, si no mal me recuerdo, creo que los que utilizan la ambulancia en donde yo estaba era de 500 litros, si la memoria no me falla. El D, pues el que es el pequeño, el D 350, el D, ok. El D es de 350, el Jumbo D es de 500, el E es de 625, el M o doble M es de 3000, pues pucha. El G es de 5300, el H, A, K son de 6900. Ok. El tiempo durante el cual puedes usar un oxígeno, el cilindro de oxígeno depende de la presión del en el cilindro y el caudal. Un método para calcular el caudal del cilindro de la duración del cilindro se muestra en la tabla siguiente. Ok, la fórmula es... pucha. Ay, güey madre. 200, ok, dice que el pressure in PSI menos safe residual pressure by cylinder or multiply cylinder constant flow rate in liters minute by multiply duration of flows minutes. Safe residual pressure es PSI, sí, es 3.14. Uy, pucha. Un cilindro pressure. Uy, pucha. Esta partecita sí está complicado. Está complicado. Pero bueno, algunos pacientes requieren oxígeno continuamente. Muchos de estos pacientes tienen oxígeno líquido en la casa. El oxígeno líquido o los contenedores contienen un gran volumen de oxígeno líquido, liquid oxygen at home. Pues sí dice. El oxígeno líquido, los contenedores contienen un gran volumen de oxígeno y no es necesario rellenarlos con tanta frecuencia. El oxígeno líquido, los tanques generalmente deben mantenerse en posición vertical y tienen requisitos especiales para el llenado, el almacenamiento de grandes volúmenes y transferencia de cilindros. Consideraciones de seguridad. Manejar el gas comprimido en los cilindros con cuidado porque su contenido está bajo presión. Los cilindros están equipados con reguladores de presión para garantizar que los pacientes reciban la cantidad de tipo de gas adecuado. Asegúrese de que el regulador de presión correcto esté firme y conectado antes de transportar el equipo. El cilindro es un pinchazo o agujero en el tanque, puede hacer que el cilindro se convierta en un misil mortal. No manipule el cilindro solo por el cuello. Asegure, sí, o sea, no lo agarre solamente por el cuello, sino lo va a agarrar del cuello y de la base.
Asegure los cilindros con soportes de montaje cuando se almacenan en la ambulancia. El oxígeno. Los cilindros son el tanque que se utilice durante el transporte. Debe colocarse y asegurarse de manera que evite que se caiga, dañe el conjunto de la válvula y el manómetro o se convierta en una zona de peligro, un proyectil durante una colisión. Sí, porque cuando sale ese oxígeno disparado, o sea, eso es como un proyectil, eso vuela, papá, eso vuela. Son dos cosas, eso lo hice más adelante, pero el tipo más común de cilindro es este, el Jumbo D, el de 500. Y eso tiene una presión interna, no recuerdo si son 1200, eso te lo hice más adelante. Si son 1200 o 1300, creo que es 1200, si no mal me acuerdo. La presión lo que resiste la presión interna, pero ya lo veremos. Consideraciones de seguridad: manejar el gas comprimido, el cilindro de marca. Ok, ya. Sistemas de inyección de pines. La industria del gas comprimido ha establecido un sistema de indexación de pines para cilindros portátiles para evitar un regulador de oxígeno. Debe estar conectado a un cilindro de dióxido de carbono. Un cilindro de dióxido de carbono regulador debe estar conectado a un cilindro de oxígeno y así sucesivamente, preparándose para administrar oxígeno. Compruebe si siempre que los orificios del cilindro estén bien apretados. Exactamente, haga conseguir los pines correspondientes en el regulador. Bueno, lo de los pines sí, porque venga, yo miro. Bueno, aquí lo voy a explicar más fácilmente. El aire de esto sale por esta zona de acá, y esto aquí tiene unos pines. Entonces lo que hay que hacer es coincidir esos pines. No tienen que ser precisamente exactos, pero los pines tienen que coincidir ahí, y él va a hacer un clic apenas lo ajusta, o sea, como que llega a su posición. Cuando llega a su posición, lo único que se tiene que hacer es cerrar esta válvula completamente y fuerte para que ajuste y haga la presión necesaria entre la válvula la válvula ¿cómo es que se llama? Esta es la ecuación del oficio del sistema. Bueno, entre la válvula y el... Ay, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de esa pinche parte. La válvula, ¿cómo es el oxígeno de la válvula? ¿Cómo se me va a poder olvidar? ¿Dónde está equipado? Y el regulador de presión, porque ese es el nombre técnico. El regulador de presión es esa cosita que está arriba, y otra cosa es la válvula. Ok, el sistema de inyección de pines cuenta con una serie. Bueno, eso tiene eso tiene unos pisitos, lo que decía. Cuando llega ahí, él ajusta, hace unos pines, no hace clic ni nada, simplemente ahí ajusta, hace esos pines y cierra, y ahí cierras. Nuevamente, entonces, la industria del gas comprimido ha establecido un sistema de inyección de pines para cilindros portátiles para evitar que el regulador de oxígeno esté conectado para evitar que ya entendí. El sistema de inyección de pines para cilindros portátiles para evitar que el regulador de oxígeno esté conectado a un cilindro de dióxido de carbono, y un dióxido de carbono regulador está conectado a un cilindro de oxígeno. Ok, ya entendí. No me habían dicho eso, pero entonces si hay un regulador de dióxido de carbono, los reguladores son diferentes para que casen precisamente en el de dióxido de carbono, y el de oxígeno en el de oxígeno. Ok. Compruebe siempre que los orificios del cilindro estén bien apretados. Exactamente, haga coincidir los pines correspondientes en el regulador. El sistema de indexación de pines cuenta con una serie de pasadores en yugo
que deben coincidir con los orificios del vástago de la válvula del cilindro de gas. La disposición de los pasadores y orificios varía según el gas, según las normas nacionales aceptadas. Otros gases que se suministran en cilindros portátiles como el acetileno, dióxido de carbono o nitrógeno utilizan reguladores y caudalímetros similares a los usados con oxígeno. Cada cilindro de un tipo de gas específico tiene un patrón y un número de pines determinados. Estas medidas de seguridad impiden conectar un cilindro de oxígeno nitroso a un regulador de oxígeno, el oxígeno a un regulador que no encaja. Ok. Y estos son los pines, sí, esto 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Sí, esta es la rosca. Esta es la rosca. Y aquí es donde sale el oxígeno, sí. Ubicación de los orificios del sistema de seguridad de indexación de pasadores en la cara de la válvula del cilindro. Cada cilindro de gas tiene específico patrón y número de pines determinados. Las válvulas de salida de los cilindros portátiles están diseñados para aceptar manómetros reductores de presión de yugo, que cumple con el sistema de indexación de pines. Sí, eso sí es verdad. No hace clic, pero los pines se encajan ahí en esa zona. Utiliza un manómetro reductor de presión de tipo yugo con un dispositivo portátil, un cilindro de oxígeno, un dispositivo de cilindro portátil. A ver, se utiliza un manómetro reductor de presión tipo yugo con un dispositivo portátil, con un dispositivo portátil de un cilindro de oxígeno. El sistema de seguridad para los grandes cilindros se conoce como el sistema de seguridad estándar americano. En este sistema de cilindro de oxígeno están equipados con válvulas de salida de gas roscadas. Los tamaños de rosca interior y exterior de estas salidas varían según el gas. El cilindro no admite una válvula reguladora a menos que esté correctamente roscada para ajustarse a dicho regulador. El propósito de estos dispositivos de seguridad es lo mismo que el sistema de indexación de pines, para evitar la conexión accidental del regulador del cilindro equivocado. Reguladores de presión. La presión de gas en un oxígeno, ¿qué? La presión de gas en un cilindro completo de oxígeno tiene una presión aproximadamente de 2000 psi. Esta presión es demasiado alta para ser segura para el paciente. Los reguladores de presión reducen la presión en un rango más útil, generalmente entre 40 a 70 psi. La mayoría de los reguladores de presión, pilas con el cilindro tiene una presión aproximadamente de 2000. Venga, porque esto sí sale. Porque esto sí sale en una pregunta. Esto sí me acuerdo. 2000. Yo sabía que era 1200, 1300, pero bueno. Esta presión es demasiado alta para que el paciente la use con seguridad. Los reguladores de presión reducen la presión a un rango más útil, generalmente de 40 a 70 psi. La mayoría de los reguladores de presión actuales reduce la presión a una sola etapa, aunque existen reguladores multietapa. Un regulador de 2 etapas reduce la presión primero a 700 psi y luego a 40 y 70 psi. Una vez reducida la presión a un nivel viable, el accesorio final para suministrar el gas al paciente suele ser uno de los siguientes: un accesorio hembra de conexión rápida que acepta un enchufe macho de conexión rápida de manguera de presión o un ventilador resucitador, un medidor de caudal que permita la liberación regulada del gas medido en litros por minuto. Medidores de caudal. Los medidores de caudal suelen estar conectados permanentemente a los reguladores de presión. En el equipo de emergencia médico, los dos tipos de caudalímetros más comunes son los de presión compensada y los de manómetro de Bourdon. Un caudalímetro
compensación de presión incorpora un flotador dentro del tubo cónico calibrado, un caudalímetro con presión. Este es el del caudal. Y aquí te dice cuántas, hasta 15. Recuerden, de 10 a 15 cuando se suministra el oxígeno. A ver, los medidores de caudal suelen estar conectados permanentemente a los reguladores de presión, a los de emergencia. El equipo médico, los dos tipos de caudalímetros más comunes son los de presión compensada y los del manómetro de Bourdon. Un caudalímetro con compensación de presión incorpora un flotador dentro de un tubo cónico calibrado. El flujo de gas se controla mediante una válvula de aguja ubicada aguas debajo del flotador. No entiendo esto. Este tipo de caudalímetro se ve afectado por la gravedad y debe mantenerse en constante funcionamiento en una posición vertical para una lectura precisa del flujo. Por esta razón, los caudalímetros con compensación de presión rara vez se utilizan en sistemas portátiles. En cilindros de oxígeno son llevados al lado del paciente. Ok. Aunque esto no sale en las preguntas realmente. Esto sí sale en las preguntas. Este viene de 2000. Creo que es el... Cuando está lleno son 2000. Sí, son 2000. Pero una cosa es lo que llevan adentro. Y otra cosa es la presión. La presión que puede soportar por milímetro o por centímetro por pulgadas cuadradas. Que eso es otra cosa. A ver. Un caudalímetro con compensación de presión contiene un flotador que sube y baja según el flujo del gas dentro del tubo. Debe mantenerse en una posición vertical en una lectura precisa. El flotador es la bolita que está dentro. El caudalímetro de Bourdon no se ve afectado por la gravedad si se puede utilizar en cualquier posición. Es un manómetro calibrado para registrar el caudal. Sin embargo, este tipo de caudalímetro se considera generalmente obsoleto. Los caudalímetros más modernos incorporan un ajuste fijo mediante un dial o una perilla que regula el caudal. Estos reguladores no se necesita un manómetro de Bourdon. Ok. Cuando ya está aquí. Sí, ya me acordé. Dice que cuál es lo mínimo. Ya me acordé. La pregunta dice que cuánto es lo mínimo. Cuando llega a 500 ya toca ¿cómo se dice? Ya toca rellenarlo o enviarlo para que lo rellenen. Pero si está entre los 2000 está lleno. Y mientras que esté entre estos está funcionable. Ya después de eso, de hecho no me acuerdo, allá nos decían que cuando está sobre los 1000 hay que enviarlos, o es a los 500, creo que era a los 500, había que enviarlos. No, ellos son muy precavidos, entonces uno lo enviaba antes. Cuando ya estuviera por los 1000 tocaba enviarlos para que les hicieran los rellenaran de oxígeno. Procedimientos de operación y administración de oxígeno. Para poner un cilindro en servicio y administrar medicamentos de oxígeno para un paciente. Siga los pasos. Ok, como dato, el oxígeno es el medicamento más dado en el sistema de emergencias. Es el más gastado y es el más común en el sistema de emergencias. Yo no sé si sale eso más adelante, pero para que lo tengan presente, el oxígeno es el que más se proporciona en el contexto de emergencias médicas o en la medicina. Este es el pin para abrir la válvula, pero aquí medio se le nota este pincito aquí. Ahí es donde va el manómetro o el regulador. Ahí va el regulador y él conecta ahí en ese punto. Ok, dice usar una llave inglesa. Bueno, aunque esto siempre viene volando ahí, a veces son de plástico, esta es de metal. Inglesa, gire la válvula en sentido antihorario
para abrir lentamente el cilindro. Vuelva a apretar la válvula con cuidado para detener el flujo de oxígeno para permitir que se conecte el regulador. Lo único que estás haciendo es regulando si tiene o no tiene, o si tiene o no tiene oxígeno. Aquí se le va a poner, vean los pines. Este es otro sistema. Este sistema es el de, creo que es este, espero no recuerdo si es este, el de este. Y ese se conecta ahí y ahí sale el oxígeno de los pines. Conecta el regulador o medidor de flujo al vástago de la válvula. Usando los dos orificios de indexación del pasador y asegúrese de que la arandela esté sobre el agujero más grande. La arandela aquí. Miren, entonces aquí viene esto. Aunque este viene diferente. Sí, es que esto se conecta así de lado frente a los pines, y cuando se meten esos dos pines aquí, sí, acá, cuando se conecta, él no hace clic ni nada, sino cuando se conecta, ahí es donde se aprieta esta llavecita y ya queda. Alinee el regulador de manera que los pasadores encajen perfectamente en los orificios correctos en el vástago de la válvula y apriete el regulador con la mano. Y así queda. Ya después de que se aprieta esto y queda bien apretado, tampoco es que ahí hasta que truene, no. Lo hacen duro y ya cuando llegue a ese límite ya. Y este de acá es el regulador de las libras. Entonces aquí uno dice que de 0, aplíquele 1, aplíquele 3 libras, hasta desde ni lo normal de esto es de 10 a 15 libras de 10 a 15 libras para la oxigenación por mascarilla de no rebreathing, o sea, de que respira nuevamente por eso, o en el BVM, el Bag Mask Device. Aunque ese es diferente, cuando se aplica con ese son de 5. Se pone de 5 PS, de 5 libras. 5 libras por minuto, sí, creo que es así. Sí, son 5, y cuando son estos son de 15. Porque es que eso te va a hacer un airecito como que ahí dentro de la nariz, entonces ahí te está oxigenando. Ok. Adjunte el conector de oxígeno o el tubo de conector de oxígeno al flow meter, o sea, a esta parte, al descargue, y use la herramienta para abrir el tanque, aquí, el wrench. Inspeccione el cilindro y sus marcas. Si el cilindro se llenó comercialmente, tendrá un sello plástico alrededor del vástago de la válvula que cubre la apertura. En el vástago, retire el sello e inspeccione la abertura para asegurarse de que esté libre de suciedad y otros residuos. El vástago de la válvula no debe sellarse ni cubrirse con cinta adhesiva ni con ninguna sustancia a base de petróleo. Estos pueden contaminar el oxígeno. El vástago de la válvula no debe llenarse ni cubrirse con cinta adhesiva ni con ninguna sustancia a base de petróleo. Estos pueden contaminar el oxígeno. Puede contribuir a la combustión cuando se mezcla con gas presurizado, oxígeno. Rompa el cilindro abierto. Ya que me acuerdo de esto, yo creo que lo van a decir más adelante, pero dice que nunca se debe almacenar el oxígeno frente o cerca de lugares donde pueda generarse una chispa. ¿Por qué razón no debe hacerse, recluta? Por una simple y sencilla razón: el oxígeno alimenta el fuego. Entonces, donde hay oxígeno puede haber una llama mucho más grande y mucho más propensa a extenderse en mayor cantidad. ¿Por qué? Por el oxígeno. O sea, y eso lo tiene que decir más adelante, ojalá lo diga. Rompa el cilindro abriendo y volviendo a cerrar lentamente la válvula para ayudar a asegurarse de que las partículas de suciedad y otros posibles contaminantes no entran en el cilindro en el flujo de oxígeno.
Nunca oriente el tanque hacia usted ni hacia otras personas al abrir el cilindro. Abra el tanque colocando la llave inglesa en la válvula ok, rompa el cilindro abriendo y volviendo a cerrar lentamente la válvula para ayudar a asegurarse de que las partículas de suciedad y otros posibles contaminantes no entren al cilindro. Nunca oriente el tanque hacia usted ni hacia otras personas al abrir el... A ver, le pongo esto más cerquita para que estemos más interactuados. Nunca oriente el tanque hacia usted ni hacia otras personas al abrir el cilindro, o sea, al abrirlo para que salga oxígeno. Abra el tanque colocando una llave inglesa en la válvula, girándola en sentido antihorario, o sea, en sentido al contrario de las manillas del reloj, por dos simples sencillas razones. La izquierda es floja y la derecha es fuerte. Entonces, ¿sí? La derecha afloja, o sea, porque es floja, izquierda, y la derecha es fuerte. Conecte el regulador o el caudalímetro. ¿Cómo se dice esta palabra en inglés? Attach the regulator o flow meter, ok. El regulador al vástago de válvulas después de limpiar la abertura en un lado del vástago de la válvula. Encontrará 3 orificios. El más grande en la parte superior es una abertura real a través de la cual el oxígeno, los 2 orificios más pequeños que se encuentran debajo no se extienden hasta el interior del tanque. Proporcionan estabilidad al regulador siguiendo el diseño del sistema de indexación de pines. Estos 2 agujeros están ubicados con mucha precisión en posiciones que son exclusivas de oxígeno, de cilindros de oxígeno. Por encima de los pasadores en el interior del collar se encuentra el puerto real a través del cual el oxígeno fluye desde el cilindro hasta el regulador. Se coloca una arandela de sellado elastométrica unida con el metal, también llamada junta, alrededor del puerto de oxígeno para optimizar el sellado hermético entre el collar del regulador y el vástago de válvula. Anteriormente se utilizaban juntas de compresión de plástico de nylon, pero ya no se recomiendan. Si se usan solo se pueden usar una vez y luego debe reemplazarse. Coloque el collar del regulador sobre la válvula de cilindro con el puerto del oxígeno. Los pasadores de indexación del pasador se encuentran en el lado del vástago de la válvula, que tiene los 3 orificios. Abra el perno roscado lo suficiente para que el collar encaje libremente sobre el vástago de la válvula. Mueva el regulador de modo que el oxígeno, el puerto y los pasadores encajan en los orificios correctos del vástago de la válvula. El perno roscado del lado opuesto debe estar alineado con la muesca de presión mientras sujeta el regulador firmemente contra el vástago de la válvula. Apriete a mano el perno roscado hasta que el regulador quede firmemente fijado al cilindro. En este punto donde debería haber espacios abiertos entre los lados del vástago de la válvula y las paredes interiores del cilindro, del collarín. Con el regulador firmemente colocado, abra completamente el cilindro y verifique que no hayan fugas de aire en el regulador de oxígeno y de conexión del cilindro y lea el nivel de presión en el manómetro regulador. La mayoría de los cilindros portátiles tienen una presión máxima de aproximadamente 2000 psi. La mayoría de los servicios de emergencias consideran que un cilindro con menos de 500 a 1000 psi es demasiado bajo para mantenerlo en servicio. Conozca las políticas de su departamento en este aspecto y seguirlos, o sea, de 500 a 1000. El medidor de flujo, ya lo había dicho, el medidor de flujo tendrá un segundo indicador o un dial selector que indica el caudal de oxígeno. Se utilizan ampliamente varios tipos de dispositivos populares. Conecte el dispositivo seleccionado al dispositivo de oxígeno al caudalímetro conectado al tubo universal de oxígeno de conexión a la boquilla tipo árbol de Navidad. Me imagino que se refiere a la cosita esa que sale del caudalímetro. La mayoría, ¿cómo se llama? Conectando el tubo
universal de oxígeno de conexión, el tubo universal de oxígeno o la conexión, o el tubo, si el tubo universal de oxígeno de conexión de boquilla tipo árbol de Navidad. Pero a ver, yo me imagino que hace referencia a este, porque ahí cuando se conecta hace clic. Tipo árbol de Navidad del caudalímetro. La mayoría del oxígeno de los dispositivos de administración vienen con este tubo conectado permanentemente. Sin embargo, algunos mascarillas de oxígeno no. Debe conectar ese tubo al dispositivo de oxígeno de suministro si aún no está conectado. Consejos de seguridad: abra lentamente el tanque de oxígeno después de conectar el regulador y verificar si hay fugas. Recuerde que aunque el oxígeno en sí no es combustible, favorece la combustión y cualquier fuente de ignición. Vea, ¿sí ve? Abra lentamente el tanque de oxígeno después de conectar el regulador y verificar fugas. Recuerde que el oxígeno en sí no es combustible, favorece la combustión y cualquier fuente de ignición puede provocar un incendio o una exposición en un entorno rico de oxígeno, especialmente si el oxígeno se libera demasiado rápido del cilindro en ese momento, o si el sello entre el regulador y el cilindro no es seguro. Esto, aunque bueno, esto lo podría señalar, pero esto es como obvio, ¿no? Ok. Ahora el caudalímetro de caudal deseado. Los caudales varían según el oxígeno y dispositivo de administración en uso. Recuerde que debe estar completamente familiarizado con el equipo antes de intentar usarlo en un paciente. Una vez que el oxígeno fluye al ritmo deseado, aplique el dispositivo de oxígeno al paciente, o sea, el no rebreathing mask, y realice los ajustes necesarios. Supervise la respuesta del paciente al oxígeno y al dispositivo de oxígeno, y vuelva a verificar periódicamente el manómetro del regulador para asegurarse de que haya suficiente oxígeno en el cilindro. O sea, donde dice que hay 2000 litros de oxígeno. Desconecta el tubo de la boquilla del medidor de flujo y cierre la válvula del cilindro cuando la terapia de oxígeno se ha completado o cuando el paciente ha sido transferido al hospital y está utilizando los servicios del hospital y el sistema de oxígeno. En unos segundos, el sonido del oxígeno que fluye del pezón cesar fluye del pezón. Esto indica que toda la presión de oxígeno se ha retirado del caudalímetro. Apague el caudalímetro. El manómetro del regulador debe marcar 0 con la válvula del tanque cerrada. Esta lectura confirma que no queda presión por encima del vástago de la válvula. Mientras el manómetro del regulador marque presión, no es seguro retirar el regulador del vástago de la válvula. ¿Por qué? Porque se puede explotar esa miércoles. Peligros del suplemento de oxígeno. Combustión. Vea. El oxígeno no arde ni explota, sin embargo favorece la combustión. Cuanto más oxígeno presente, más rápido será el proceso de combustión. Una pequeña chispa, incluso un cigarrillo encendido, puede convertirse en una llama por una atmósfera rica en oxígeno. Asegúrese de que el área está adecuadamente ventilada, especialmente en los entornos industriales donde puede haber materiales peligrosos y se generan chispas con facilidad. Extreme las precauciones en cualquier entorno cerrado en el cual el oxígeno se está administrando como un entorno rico en carbono aumenta la probabilidad de incendios. Si se introduce una chispa a una llama, un transeúnte que fuma o las chispas generadas durante la conducción del vehículo, la liberación son posibles fuentes de ignición. Nunca deje un cilindro de oxígeno sin supervisión. Podría volcarse, lesionando al paciente o dañar el equipo. Toxicidad del oxígeno. Póngale cuidado con esto porque esto también es importante cuando están suministrando oxígeno. Digamos que la lectura lo diga porque estoy seguro que la lectura lo puede decir mejor que de lo que yo lo puedo explicar.
La administración de oxígeno en pacientes es una práctica común, aunque muchos pacientes en el entorno prehospitalario requieren altas concentraciones de oxígeno, no todos los pacientes lo hacen. La suplementación excesiva de oxígeno puede tener un efecto perjudicial en pacientes con ciertas enfermedades, es decir, EPOC, accidentes cerebrovasculares y infarto del miocardio. Suplementación excesiva de oxígeno puede tener un efecto perjudicial en pacientes con ciertas enfermedades, es decir, EPOC, que ya lo habíamos visto, que el EPOC es la enfermedad pulmonar caracterizada por obstrucción crónica de flujo de aire pulmonar que interfiere con la respiración normal y no es totalmente reversible. Los accidentes cerebrovasculares y el infarto del miocardio. Investigaciones recientes han demostrado que si bien la administración de oxígeno beneficia a muchos pacientes y rara vez es problemático, altas concentraciones de oxígeno son potencialmente perjudiciales para una población selecta. En la toxicidad de oxígeno se refiere al daño del tejido celular debido al exceso de niveles de oxígeno en la sangre. Toxicidad de oxígeno se refiere al daño del tejido celular. Hace años, altas concentraciones de oxígeno se pensaba que benefician a todos los pacientes en el entorno prehospitalario. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que el aumento de la actividad del oxígeno celular, los niveles contribuyen a la producción de oxígeno de radicales libres. Estos radicales libres pueden provocar daño tisular, muerte celular en algunos pacientes. Las directrices del Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación, publicadas por la American Corazon, la Asociación Americana del Corazón, reconoce que puede haber efectos negativos en la toxicidad del oxígeno y recomiendan que se administre oxígeno a pacientes que presentan signos de infarto. Signos de infarto del miocardio, cuando tienen síntomas de insuficiencia del corazón, le falta aire o tiene aire en la habilitación de oxígeno, saturación menor al 94. En los demás pacientes experimentan signos de choque, debe colocarse en oxígeno. Comprenda que la hipoxemia es inmediatamente mortal. Ya saben que es la hipoxemia. Mientras que la toxicidad del oxígeno no es. Cuando en duda o si no se puede medir la saturación de oxígeno de forma fiable, la suplementación de oxígeno debe administrarse. La oximetría de pulso no siempre está disponible para el técnico en emergencias. Cuando la oximetría de pulso está disponible, la oxigenoterapia a las necesidades del paciente y administrar la cantidad mínima de oxígeno necesario. Mantener oxígeno o saturación igual o superior al 94%. Las excepciones a estos mínimos incluyen a los pacientes que han estado expuestos al monóxido de carbono, pacientes con anemia potencial o pacientes con choque. Ahora bien, encontré en esta pausa un video con las instrucciones de cómo usar el tanque debidamente, el tanque de oxígeno, y mejor en inglés porque en inglés sí tienen los elementos, porque voy a estudiar los elementos que pueden servirnos para el sistema de IMS. This is your home oxygen tank. Keep the oxygen tank in its provided carrier and make sure it's in a stable position at all times. O sea, de pie. Don't leave the tank standing up. This is the on-off valve. This is a regulator that attaches onto the oxygen tank. This gauge shows how much oxygen is left in the tank. Green is full and red is empty. This control lets you adjust the flow of oxygen to the prescribed liters per minute. This oxygen outlet is where you connect the nasal cannula. This is a cylinder wrench. You will use it to open and close the valve and tighten the regulator. Turn on the tank by turning the valve on top to the left with the cylinder wrench. Watch to see that dial moves up. Turn the control to the prescribed oxygen flow and be sure to listen and feel for the oxygen flow before attaching the nasal cannula. When putting on the nasal cannula, make sure the two prongs are pointing down, not up, and never cut these prongs. You can put it behind the ears and tighten it under the chin or behind the head.
whichever is more comfortable for your child. You may also get pieces of tape that look like this to help secure the cannula to your baby's face. When you're not using the oxygen tank, turn off the oxygen flow and turn off the tank by turning the valve on top back to the right with the cylinder wrench. Turn on the control and let the oxygen run so the dial returns to 0. Hasta que When no your llegue a 0 oxygen no se tank le is puede empty, quitar. you will need to put the regulator on a new oxygen tank. Turn the T-handle to remove the regulator. Ven, aquí están los dos These two cositos, pins on the los dos regulator pines. must line up with the holes on the oxygen tank. This washer goes in the middle of the pins. Si Your no, oxygen company will give you extra washers. Ujú. Put the regulator on the Si no está ese cosito, no lo pongan. Si eso, o sea, nuevamente, si no está esta cosita, que en inglés se dice washers, pero en español son arandelas. Si no está esto presente, no lo pongan. ¿Ok? Pongan otro, cambien el regulador o alguna cosa. Pero esto, si no está este cosito, mejor dicho, si no está este cosito, no lo pongan. washers. Put the regulator on the new oxygen tank. Line the pins on the regulator up with the holes on the tank and then tighten it with the T-handle. Use the cylinder wrench to turn the valve on. If you feel or hear a leak, try to retighten or replace the regulator. Ujú. Call your oxygen company if you think the regulator is broken. On your way home, don't smoke in the car No. and keep one window partially open. Keep the oxygen tank secure by laying it on its side where it can't roll around. Use a restraining device such as a seatbelt or soft clothing, blankets, or towels to secure the tank on the floor behind seats to prevent rolling. When you get home, call your oxygen company right away so they can bring you more oxygen tanks. Ujú. Make sure the oxygen tanks are secure in their provided carriers at all times. Do not leave them in an area where they can be easily knocked over. Don't store your oxygen tanks in a small storage area such as a closet or the trunk of a car, because any oxygen that leaks out of the tank can create a fire hazard. Oxygen is not flammable. However, oxygen will cause anything that is burning to burn hotter and faster. No smoking in the same room or car as your oxygen equipment. Your home care company will give you no smoking signs to place on your door. Don't use any friction toys or gadgets that could cause a spark around oxygen. Don't use oil-based creams and lotions like petroleum jelly on your skin. Use water-based creams and lotions instead. If your child is using lip moisturizer, check the ingredients for any of the listed materials. Keep the oxygen tanks and tubing at least 10 feet away from any source of heat. Keep oxygen equipment away from flammable materials such as grease, oil, aerosols, paints, gasolines, or solvents. If you have any questions, please contact your oxygen supply company. Todo lo que dijo este video en 4 minutos y 30 segundos lo vimos en todo este pedazo. Eso es todo lo que dice el pinche capítulo. Eso es. Ya. Eso es todo lo que dice todo este pedazo frente al oxígeno. Ahí está especificado. Ya. Lo único que le faltó, lo que he visto es que no ha salido, es la presión interna que tienen esos cosas. Pero bueno, en fin. Vamos en la 458, creo que vamos hasta la 380. Venga, a ver, miramos. Menos. Ya casi acabamos, muchachos, ya casi. Hasta aquí. A la 482, fue puta. Ay, perdón, 482. Quedan 24 hojas. Vamos a darle con todo, muchachos. Vamos a darle con toda. Ay. Eso.
Ok. Y continúa así. El oxígeno o el equipo de entrega de oxígeno. En general el equipo de oxígeno de entrega utilizado en el campo debe limitarse a mascarillas antirrespiración, dispositivos de bolsa de mascarilla, cánulas nasales según el protocolo local. Sin embargo, es posible que se encuentre con otros dispositivos durante los traslados entre centros médicos. Por ejemplo, la cánula nasal, vale, que estos son los porcentajes de oxígeno. Esto es importante, esto sale en las preguntas. Entonces, la cánula nasal tiene que utilizarse de 1 a 6. Venga, lo pongo esto en español, en inglés, perdón. La cánula nasal se utiliza de 1 a 6 litros por minuto. Porque imagínense, si esto es de 1 a 6, ahora imagínense esto a 15. Es soplándole dentro de la nariz. No. Listo, entonces viene la máscara de antirrespiración con depósito. Esa es de 10 a 15. Lo puedes poner a 10 y lo vas graduando hasta llegar a 15 de ser necesario o de lo que necesite el paciente. Y el BBM, que es el Bag Mask Device con depósito, o sea que es con la bolsita con la que está expuesta, esa se le pone a 15 litros por minuto, ¿sí? Aunque el BBM sin eso solamente proporciona, creo que solamente haciendo eso proporciona 5 litros por minuto. Creo que sí, 5 litros por minuto. Sin embargo, pero aquí es conectado con el BBM, ¿ok? Entonces, la cánula de 1 a 6, el no rebreathing mask es de 10 a 15 y el BBM es de 15. Sin embargo, aquí viene lo más interesante. La cánula nasal proporciona de 24 a 44% de oxígeno. El no rebreathing mask proporciona más del 90% de oxígeno. Sin embargo, el Bag Mask Device proporciona 100% de oxígeno, para que lo tengan presente. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes cuando le estás proporcionando mucho aire. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando le estés proporcionando aire a un paciente, ¿ok? Porque eso puede ser perjudicial también para el paciente. ¿Por qué? Porque puedes sobrellenar los pulmones de oxígeno y lo que vas a hacer es que los pulmones aprieten demasiado el corazón y antes haya otro problema. Entonces tienes que tener cuidado de cómo le suministras el oxígeno a los pacientes. Ok, bueno, entonces las máscaras antirrespiración. La mascarilla antirrespiración se utiliza para administrar altas concentraciones de oxígeno a pacientes con hipoxemia significativa que por los demás respiran adecuadamente, con un buen sellado entre la mascarilla y la cara y un caudal de 15 litros por minuto. La mascarilla antirrespiración o el no rebreathing mask es un sistema combinado de máscara y bolsa de reservorio. El oxígeno llena una bolsa de reservorio que está unida a la mascarilla mediante una válvula unidireccional, o sea que solamente sale el aire. Cuando tú inspiras, las válvulas se sellan, pero cuando tú inhalas y exhalas, sale todo el dióxido de carbono que estás botando al momento de expirar o de exhalar. Las válvulas, porque el gas exhalado escapa mientras la dirección. El sistema se llama mascarilla antirrespiración porque el gas exhalado escapa a través de los puertos de las válvulas
de alerta en las áreas de las mejillas de la máscara. Estas válvulas impiden que el paciente vuelva a respirar los gases exhalados, que es dióxido de carbono, que es estas máscaras. Y por aquí por los lados, aquí a este lado de los cachetes, que aquí donde están, es donde no vuelve a entrar el dióxido de carbono, sino que lo sacan y estás a todo momento respirando oxígeno, estás respirando oxígeno. Y por eso es que con esta máscara tú puedes recibir de 10 a 15 litros de oxígeno, pero puedes recibir hasta un 90% de oxígeno en el momento de cada respiración, ¿ok? Mientras que con la otra recibe 100, pero ya lo vamos a ver más adelante. Al utilizar el sistema del sistema, asegúrese de que la bolsa de reservorio esté llena antes de colocar la mascarilla del paciente. Ajuste el caudal para que la bolsa no se colapse completamente al inhalar, a aproximadamente 2/3 de su volumen. No lo va a dejar que se va a explotar, ¿no? O entre 10 o 15 litros por minuto. Asegúrese de que la bolsa permanezca inflada. Si la bolsa se colapsa cuando el paciente inhala, aumente el flujo de oxígeno. O sea, si él hace y se chupa todo el oxígeno que está ahí, entonces hay que subirle 11 o 12. Además, si al suspender la terapia de oxígeno, retire la mascarilla del rostro del paciente. Al dejar la mascarilla en lugar mientras que el oxígeno no fluye, permite que el paciente vuelva a respirar lo exhalado, que es el dióxido de carbono. Utilice una mascarilla antirradiación pediatra que tiene una bolsa de depósito más pequeña, con bebés y niños, ya que inhalan un volumen menor. Entonces, esta cosita hasta aquí. Y aquí ya. Ok. Las cánulas nasales. La cánula nasal entrega oxígeno a través de dos pequeñas puntas tubulares, como vimos en el video, que encajan en las fosas nasales del paciente. Este dispositivo puede proporcionar entre un 24 y un 44% de inspiración de oxígeno cuando el caudal está ajustado entre 1 y 6 litros por minuto. Para comodidad de su paciente, caudales superior a 6 minutos no se recomiendan con la cánula nasal. Por lo general, la cánula nasal se utiliza en pacientes con hipoxemia leve. ¿Ok? Con hipoxemia leve. Esta. Y es esta. Y acá están las dos cositas que van aquí en la nariz, y que cuando esto empieza a botar aire, te empieza a soplar airecito así, airecito suave en la nariz. La cánula nasal entrega oxígeno seco directamente a las fosas nasales, lo cual durante periodos prolongados puede causar resequedad o irritación en la mucosa nasal. Por lo tanto, si prevé un transporte prolongado, considere el uso de humificación para que mantenga las fosas nasales humectadas o permeables. Por lo tanto, si prevé un transporte prolongado, considere el uso de humificación. Recuerde que la humidificación puede estar asociada con una mayor generación de gotitas de líquido en aerosol, lo que puede aumentar la posibilidad de que el paciente transmita enfermedades a otras personas. En lo mismo en la ambulancia. En este hecho es particularmente relevante durante las pandemias de enfermedades que se transmiten a través de gotitas respiratorias. Acuérdense lo que pasó por ahí en el 2020 y cómo se transmitía esa enfermedad a los demás, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy presente. La cánula nasal tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, un paciente que
respira por la boca o que tiene una obstrucción nasal, probablemente obtendrá poco o ningún beneficio de la cánula nasal. Utilice una mascarilla antirrespiración si el paciente presenta hipoxemia significativa. Se le debe instruir si es necesario. Si el paciente no tolera una mascarilla antirrespiración, tendrás que usar una cánula nasal, que algunos pacientes se encuentran más cómodos. Como siempre, una buena evaluación del paciente guiará su decisión. Ahora viene aquí las máscaras de reinhalación parcial. Ya las vamos a mirar, a ver, de reinhalación parcial. Las que vienen abiertas. Ok, sí, ya me acordé. Máscaras de reinhalación partial rebreathing mask. Ok, las máscaras de reinhalación parcial es similar a una mascarilla antirrespiración, excepto de que no hay una válvula unidireccional entre la mascarilla y el reservorio. Por lo tanto, los pacientes reinhalan una pequeña cantidad de aire oxigenado. Esto ofrece cierta ventaja cuando se desea aumentar la PaCO2 del paciente, lo que convierte en la máscara ideal para pacientes que creen que están experimentando síndrome de hiperventilación. El oxígeno enriquece la mezcla de aire y proporciona una mezcla de gases aproximadamente del 80 al 90% de oxígeno. Puedes convertir, bueno, esto me lo voy a señalar. Oxígeno enriched and mixture de varios instrumentos. This you can easily convert a partial rebreathing mask by removing one way bubble. Ok, esto lo voy a dejar hasta acá. ¿Se cree? Aquí. Entonces nuevamente, lo que convierte en la máscara ideal para pacientes que creen que están experimentando síndromes de hiperventilación. El oxígeno enriquece la mezcla de aire, proporciona una mezcla de gases de aproximadamente el 80 al 90% de oxígeno. Puedes convertir fácilmente una máscara antirrespiración a una máscara de reinhalación parcial, quitando una válvula unidireccional entre la máscara y la bolsa de depósito. Máscaras Venturi. La máscara Venturi tiene una serie de accesorios que le permiten variar el porcentaje de oxígeno entregado al paciente mientras se mantiene un flujo constante desde el regulador. Esto logra mediante el principio Venturi, que hace que el aire sea atraído hacia el flujo de oxígeno mientras pasa por un agujero en la máscara. Venturi es un dispositivo de flujo medido que suministra entre un 24 y un 40% de oxígeno dependiendo del fabricante. Ok. La principal ventaja de la máscara Venturi es el uso de sus capacidades de ajuste fino en el manejo a largo plazo de pacientes fisiológicamente estables. Sin embargo, en la configuración de emergencia no son necesarios ajustes tan finos. Cuando necesita ajustar el oxígeno, la concentración de oxígeno en una emergencia, generalmente esto se hace ajustando el caudal o cambiando el dispositivo de suministro. Máscaras de traqueotomía, que son de las que están aquí en el cuello. Máscaras de traqueotomía. Los pacientes con traqueotomía no respiran por la boca ni por la nariz. Una mascarilla o cánula nasal, por lo tanto, no se puede utilizar para tratarlos. Las mascarillas diseñadas específicamente, estas mascarillas suelen diseñar específicamente para estos pacientes de cubrir la traqueotomía, el agujero de la traqueotomía, y tienen una correa que rodea el cuello. Estas mascarillas suelen estar disponibles en unidades de cuidados intensivos donde muchos pacientes tienen traqueotomías y pueden no estar disponibles en una configuración de emergencia. Si no tienes una máscara de traqueotomía, puedes improvisar colocando una máscara sobre un estoma, aunque la máscara está diseñada para adaptarse a la cara. Generalmente se puede lograr el ajuste adecuado sobre el cuello del paciente ajustando la correa. Ahora, ¿qué hace lo que hace referencia a esto? Una de dos, tú puedes hacer esto y que el paciente pueda respirar, o por el contrario, aquí esta imagen, esta no, bueno, frente a esto, lo puedes conectar así
para que le dé oxígeno a la persona. A ver, se lo puedes poner ahí. Pero es básicamente, no, tampoco muestra. Pero aquí en esta zona es donde debería estar. Pero básicamente es eso. Humidificación. Algunos servicios de emergencia, algunos de los sistemas de servicio de emergencia proporcionan aire humidificado en el oxígeno a pacientes durante el transporte prolongado para ciertas condiciones como CRUP. ¿Qué es esto? Una enfermedad inflamatoria viral. Con distintas condiciones como CRUP. Es una enfermedad. ¿Y esto cuál sería? ¿Cuál será lo que querrá decir en inglés? CRUP. Ok. Una enfermedad inflamatoria viral del sistema respiratorio superior que puede causar una obstrucción parcial en las vías respiratorias y se caracteriza por una tos perruna. Generalmente se observa en niños, ¿ok? Sin embargo, la humidificación generalmente está indicando solo a largo plazo. La oxigenoterapia saca oxígeno, no se considera perjudicial para el uso a corto plazo. El humidificador de oxígeno consiste en una pequeña botella de agua estéril de un solo uso por el cual el paciente puede respirar oxígeno. Al salir del cilindro se humedece antes de llegar al paciente, debido a que el humidificador debe mantenerse en una posición vertical. Sin embargo, esta práctica solo para los fijos. La unidad de oxígeno, o sea, solamente se puede hacer en la unidad fija de oxígeno de la ambulancia. ¿Qué es este? El humidificador. El aire pasa por acá, entra y sale húmedo. Ok. Vamos. Perdón, problemas del sistema, así como le dicen a uno en los bancos. El sistema experimentando un pequeño problema. Bueno, entonces espero que hasta este punto hayan entendido toda esta parte, pero la verdad lo que mejor pudo haber descrito el de cómo aplicar oxígeno, o bueno, cómo trabajar con el tanque de oxígeno, fue el video. El video está prácticamente claro y manifiesta absolutamente todo lo que debemos saber del tanque. Ojalá todo fuera así, que en videos que te explican todo de manera corta, pero tenemos que aprender lo que dice el libro. Ok, ¿qué pasó? Vamos a volver a reentrar. ¿Te caíste? Veamos. Ok, vamos a ver ventilación artificial o asistida. A bag mask device. Esa entrada, ese intro de esos videos me hacen acordar de la película de El Amanecer de los Muertos, que así es la parte del noticiero. Mírenlo otra vez. Ay, no me vayas a decir que tú también te bloqueaste, mira. ¿Qué tal? Hasta todos me quisieron sacar Ay, a ver, si te muevo para acá, ¿te trabajas? A ver. ¿Qué vaina con ustedes, hombre? Me hicieron lo que le hacen al presidente de Colombia, paro. Bueno.
A bag mask device helps in performing ventilations on patients that need assistance breathing or cannot breathe on their own. Prior to beginning patient care, be sure to employ appropriate body substance isolation procedures. Before opening the airway, consider the possibility of a cervical spine injury. If no spinal cord injury is suspected, open the patient's airway using the head tilt chin lift maneuver. If you suspect a spinal injury, use the jaw thrust maneuver. Masks should be chosen to fit the patient without air leakage, so make sure that you have the correct sized mask and bag for the patient. Attach the mask and the bag to the one-way valve. Attach to an oxygen source. Create a proper mask to face seal. Begin ventilations as soon as the mask is sealed and assess for air leakage. Ventilate at the proper rate and volume for that patient. Pay close attention to ensure that each ventilation is of the appropriate volume and of a consistent rate. Allow adequate exhalation between each breath. Each ventilation should be delivered slowly and easily, lasting 1 full second. For bag mask ventilation involving one rescuer, use the C-clamp hold. If the airway is compromised or the patient is unconscious, consider using an oropharyngeal or nasopharyngeal airway device. Un paciente que no respira necesita respiración artificial. Un paciente que no respira necesita respiración artificial, ventilación y 100% de suplemento de oxígeno. Asistido a la ventilación. Artificialmente, la ventilación son habilidades críticas para cualquier servicio médico proveedor de servicio médico de emergencia. Independientemente del proceso de dar ¿cómo diré acá? Independientemente de la certificación del nivel, ok. La ventilación artificial asistida son habilidades críticas para cualquier proveedor de servicios médicos, independientemente del nivel académico, puede decirse así. Con demasiada frecuencia se hace hincapié en el nivel avanzado de las técnicas de las vías respiratorias, haciéndolo básico en las maniobras de las vías respiratorias. Parecen ineficaces. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Las vías respiratorias y la ventilación son técnicas básicas, extremadamente efectivas cuando se administran adecuadamente. El dominio de estas técnicas en el nivel de EMT y dominio continuo en el Advanced EMT y para médicos con niveles es imperativo. Los pacientes que respiran inadecuadamente pueden ser incapaces de hablar en oraciones completas. Los pacientes que respiran inadecuadamente pueden ser incapaces de hablar en oraciones completas. Un patrón de respiración irregular también puede requerir respiración artificial, ventilación para ayudar a los pacientes para mantener un adecuado volumen por minuto. Esto sí es importante tenerlo. Minimum volume. Ok. Tenga en cuenta que la respiración rápida y superficial puede ser tan peligrosa como la respiración muy lenta. La respiración rápida y superficial mueve el aire principalmente en el más grande de las vías en los pasajes de las vías respiratorias, el aire muerto y el espacio. No permite un intercambio adecuado de aire y de dióxido de carbono en los alvéolos. Ok, nuevamente la respiración rápida que está
¿ok? En los alvéolos, los pacientes con respiración inadecuada requieren ventilación asistida con algún tipo de presión positiva y ventilación. Recuerde seguir las precauciones estándar según sea necesario manejar a los pacientes de las vías, a las vías respiratorias de los pacientes. La ventilación, a ver cómo dice en inglés. Asistiendo la ventilación en paro respiratorio o en falla respiratoria. Cuando un paciente está en grave angustia respiratoria o insuficiencia respiratoria, la dificultad para respirar, es necesario intervenir rápidamente para evitar un mayor deterioro del paciente. Existen dos opciones de tratamiento en estas situaciones: ventilaciones asistidas y presión positiva, ok, positiva continua en las vías respiratorias, con el CPAP. El CPAP discute más adelante en este capítulo. El CPAP. ¿Qué es el CPAP? Para que la veamos de una vez. Es un método de ventilación utilizado principalmente en el tratamiento de pacientes críticos con dificultad respiratoria. Puede prevenir la necesidad de intubación endotraqueal, pero ya lo vamos a ver más adelante qué es el CPAP. En este capítulo, el enfoque de esta sección será la ventilación asistida. El propósito de las ventilaciones asistidas es de mejorar el estado general de la oxigenación y el estado ventilatorio del paciente. Los pacientes que requieren ventilación asistida ya no pueden mantener una ventilación adecuada, los niveles de oxígeno para el cuerpo, y necesitan ayuda para prevenir más hipoxia. Es necesario. Uy, este es importante. Es necesario que esté familiarizado con los signos y síntomas asociados a una alimentación inadecuada. Señales del estado mental alterado y respiración superficial reducida en el volumen corriente son indicaciones para la ventilación de asistencia. Además, el uso excesivo de músculos accesorios y la fatiga por respiración dificultosa son signos de posible insuficiencia respiratoria. Los pacientes que presentan estos signos requieren tratamiento inmediato. Siga estos pasos para ayudar a ventilar a un paciente que respira espontáneamente utilizando este dispositivo de bolsa de máscara. Aplíquele el procedimiento al paciente. Siga estos pasos para ayudar a ventilar a un paciente que respira espontáneamente utilizando dispositivo de bolsa de máscara. El BVM, Bag Mask Device. Siga estos pasos para ayudar a ventilar a un paciente que respira espontáneamente utilizando BVM. Explíquele el procedimiento al paciente. Ok, yo sí iba a decir ok. Coloque la mascarilla sobre la nariz y la boca del paciente. Apriete la bolsa cada vez que el paciente respire, manteniendo el mismo ritmo que el paciente. Después de 10 a 15 respiraciones iniciales, ajuste lentamente la frecuencia y administre una respiración adecuada y volumen corriente. Ajuste la tasa y volumen corriente para mantener un volumen adecuado por minuto. Esta es la ventilación asistida. La ventilación artificial. Pacientes que están en paro respiratorio requieren tratamiento inmediato. Sin él morirán. Sin embargo, el acto de respirar para un paciente la ventilación artificial no es una habilidad que deba tomarse a la ligera. Una vez que determine que un paciente no respira, comience la respiración artificial y la ventilación inmediatamente. Los métodos que puede utilizar. Ok. Esto es importante. Los métodos que puede utilizar para proporcionar ventilación artificial incluyen la técnica de bolsa de máscara, usada únicamente en non-work situation, de no trabajo, situaciones de no trabajo en las que no se dispone de una máscara de bolsa, ok, no se dispone de una mascarilla de bolsa y la de una o dos personas en un dispositivo de bolsa de mascarilla, en la técnica de bolsa de mascarilla, ok. La ventila, vamos a ver dónde. Voy a bajarlo hasta aquí, hasta este cuadro. La normal ventilación versus la presión positiva en ventilación.
Es importante comprender que si bien la ventilación artificial es necesaria para mantener la vida, no es lo mismo que la respiración normal, como se mencionó anteriormente, el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. No se basa en los cambios de presión dentro de la cavidad torácica. Durante la respiración normal, la ventilación y el diafragma se contraen y se genera presión negativa en la cavidad torácica. Esto básicamente aspira el aire hacia el pecho desde la tráquea para igualar la presión en el pecho con la presión atmosférica. El mismo vacío que succiona el aire hacia el pecho también devuelve la sangre al lado derecho del pecho, al lado derecho del pecho, o sea, del corazón. Sin embargo, la presión de ventilación positiva generada por un dispositivo como un dispositivo de bolsa de máscara fuerza el aire hacia la cavidad torácica desde el ambiente externo en lugar de utilizar los cambios de presión. Esta diferencia entre la ventilación normal y presión positiva, la presión positiva de la ventilación puede crear algunos desafíos. Ok, pero bueno, ya esto lo veremos el día de mañana, muchachos, que ya me están picando los ojos del sueño. Entonces vamos a descansar, vamos a dejar hasta aquí y mañana continuamos. Que pasen buena noche y sigamos en contacto, ya saben.